¿Qué tal? Con el gusto de saludarte y continuando con la lectura del capítulo 8, con el tema 6, el tesoro de Dios. Somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso juntos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos, para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada en el mundo haga que te olvides del reino de Dios. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos. Pero si sus hijos ponen su atención allí, el mundo puede cegarlos e impedir que vean al Padre. Tú no puedes ver el mundo y conocer a Dios, solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuese, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada, excepto en lo eterno. No porque se lo prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto y solo en esto radica su dicha. Escucha la parábola del hijo pródigo, y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, le daba vergüenza volver a su padre, porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real, sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? Tus creaciones te aman, tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno, y por lo tanto ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar cualquier otra cosa o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo, ni hiciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque el tesoro de Dios y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues éste reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti.
Él no te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. ¿No comprendes esto? Porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú a tu vez creases. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto tiene que disponer lo mismo de la suya. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios y así, si así lo deciden. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. La única pregunta que jamás debieras hacerte es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? ¿Deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te lo ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos, porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son santas, son tan santas como nosotros, y nosotros que somos los hijos de Dios, somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones, extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque, aunque eres el tesoro de Dios, no te consideras valioso. Como resultado de esa creencia no puedes entender nada. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro,
para quien esa voluntad es su propio tesoro. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. ¡Wow! Bueno, pues esto es bellísimo. Siempre digo que es bellísimo porque me parece que no tiene límite la expresión que nos da el poder conocer pues esta maravillosa lectura. Tenemos entonces pues exactamente 10 textos que nos están hablando acerca del tesoro de Dios. Y bueno, pues vamos a ir observando cómo en el texto 1 nos están diciendo que somos la voluntad unida de la filiación, es decir, que solamente tenemos una sola voluntad y que esa voluntad es la fuerza que nos ofrecemos a todos, porque en esta fuerza radica el hacer a un lado la debilidad, superarla, y porque estamos añadiendo fuerza a la nuestra. Entonces, si Dios o poder superior, como tú le digas, divinidad, fuente, nos está esperando con los brazos abiertos y nos está dando la bienvenida, pues entonces estemos alerta para que nada en este mundo haga que nos olvidemos del reino de Dios. En el texto 2, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios, porque el mundo que nosotros hemos fabricado o en el que nos estamos relacionando y viendo no tiene absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Por lo tanto, no podemos estar cegados o viendo un mundo y a la vez conocer a Dios con esas percepciones erróneas o esa ilusión. Por eso mismo Él dice que Él ha venido a decirnos que no nos corresponde a nosotros decidir cuál de los dos es real, porque si fuese así, pues ya nos hubiéramos destruido a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros con toda la percepción de ilusiones pudiésemos decidir cuál de los dos es, pues obviamente al estar tan identificados con lo que estos ojos del cuerpo ven y con nuestra traducción del mundo que hemos fabricado, pues obviamente el otro ni lo vemos, ni lo conocemos, ni existe, porque estamos identificados con otro. Entonces, qué bendición es que nosotros no seamos quienes decidamos cuál de los dos es el que nos corresponde. Por eso es que Él ha puesto a su disposición que nosotros nos demos cuenta. Obviamente que Él no desea que nuestras propias creaciones nos destruyan, y por eso es que su voluntad nos salva. En el texto número 3, glorifiquemos a aquel que el mundo niega. El mundo no tiene poder sobre su reino. Por lo tanto, nos está asegurando que por mucho que nosotros percibimos separación, enfermedad, dolor, muerte, nosotros estamos obviamente salvos de esta creación falsa, porque para Él todo lo que nos ha dado es eterno y no nos priva a nadie de ello. En el texto número 4 dice así: escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios. La parábola del hijo que, abandonando su hogar y derrochando toda su fortuna, sintiéndose un error, sintiéndose alguien vergonzoso, no volvió a su padre por vergüenza,
porque también había pensado que todo eso le había herido a él. Pero cuando él retornó a su hogar, su padre lo recibió jubiloso, porque el padre atesoró a su hijo, no quiso nada más. ¿Y cuántas de las ideas que tenemos de querer retornar hacia esta verdad que nos pertenece nos hace dudar? ¿Será suficiente lo que soy, lo que tengo y lo que me merezco? Vivir, experimentar, ser, sentir, después de todo lo que yo he creído o en todo esto que yo me he metido, pienso, y erróneamente obviamente me lleva pues a falsas creaciones. El texto 5: lo único que Dios desea es su Hijo, porque su Hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Entonces quiere decir que si esto es lo único que Él desea, ¿qué es lo que nosotros estaríamos haciendo? Todas las creaciones que nosotros hemos de alguna manera visto a través de la Santísima Trinidad están creadas como muestra de agradecimiento por mi propia creación. Pero las preguntas que lanza es: ¿puede acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? Por supuesto que si tu creación no te da gozo y dicha, estamos abandonando a nuestro Creador. Estamos abandonando y no estamos extendiendo la creación de Dios para mí mismo y para otro. Entonces, bueno, pues si esto es lo único que estamos viendo, las creaciones nos aman, así como nosotros amamos a las creaciones de nuestro Padre. No hay otro regalo más eterno que lo que se corresponde a Él. ¿Y cuál sería esa creación? ¿De dónde derivaría? Pues de su voluntad. Su voluntad es la mía. El texto 6 dice que mi función es aumentar el tesoro de Dios y su voluntad hacia mí es la voluntad que yo tengo hacia Él. Esto se llama paternidad. Él extiende su gozo hacia mí por haberme creado, y en su paternidad yo también puedo extenderme como Él lo hizo. No comprendemos esto, dice él, porque no aceptamos su función. Pero si no aceptamos su función, pues tampoco estamos aceptándole a Él. Porque la creación es la voluntad de Dios. Y su voluntad me creó para que a su vez yo también creara. No está separada. Por lo tanto, tengo que disponer de la suya también, que es una sola, mi voluntad y la suya. El texto 7 habla sobre que la idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando pienso que no estoy dispuesto a ejercer su voluntad en conformidad con la de Él, no estoy pensando realmente. Estoy haciendo lo que es mi voluntad entre lo que yo considero que es más conveniente o entre lo que yo considero que es real para mí. Pero recordemos que la voluntad de Dios es puro pensamiento, por lo tanto no puede contradecir su voluntad mi pensamiento, y tampoco Él puede contradecir con su pensamiento su voluntad. Entonces Dios no se contradice a sí mismo, y si nosotros estamos contradiciéndonos a sí mismos, ¿qué sería entonces? ¿Estamos realmente en condiciones de darnos cuenta de esto? Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que tampoco puede incluso aprisionar la mente del Hijo de Dios, aunque así lo decidamos. Y esta decisión
hace que ciertamente nosotros no conozcamos nuestra función cuando contradecimos su voluntad, aun cuando todo esto no es desconocido para su Creador. Él siempre puede conocernos. El texto 8 habla que la pregunta que jamás deberíamos de hacernos es si deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí. Claro que jamás su voluntad va a ser contraria o va a ser opuesta para lo cual yo fui creado. El texto 9 también habla de que si yo soy consciente del valor que Dios me otorga, soy consciente del valor que Dios me otorga. Toda devoción procede de Él. Nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. Por lo tanto, no podemos estar separados. Ninguno. Lo que Dios ha unido no se puede separar. Y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. Entonces, ¿cómo voy a poder estar separada o separado de mi vida y de mi ser? La vida no puede estar separada de mi ser. El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de dónde estoy siempre y de lo que soy eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. Así que la verdad solo puede ser experimentada y nadie la puede explicar, nadie puede sustituir esta experiencia, nadie, ni siquiera la misma narrativa que te hace este texto. No se puede describir ni explicar. Podremos tener condiciones que la faciliten, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios, solamente con Él. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad siempre va a venir a nosotros por su cuenta. Es decir, que la verdad se hará manifiesta por su cuenta, en el momento en el que tenga que ser así. Así que lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí es mío, me pertenece. Dios me ha dado su voluntad, su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Y allí donde esté mi tesoro, allí está mi corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro, su Hijo. Todos nosotros somos a quienes Dios ama y estamos completamente benditos. Aprendamos esto y liberemos la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú, dice así, o como yo, como todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias por compartir con esto tu tiempo, tu atención, y estamos entonces pendientes para la próxima lectura. Gracias, gracias, gracias. Thank you.